hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es una iglesia en la cual no se escucha mucho en la Biblia, casi solo ahorita en el Apocalipsis. Se cree que de pronto fue una iglesia que se convirtió, ¿verdad? Era de las iglesias más jóvenes. Pero hay mucho que aprender de esta iglesia. Y el deseo de mi corazón es que nosotros podamos escudriñar el ejemplo de esta iglesia y podamos confrontar nuestra vida y pensar si yo estoy viviendo como esta iglesia. El Señor va a venir un día. ¿Qué le vamos a ofrecer? Vamos a tener un momento de oración para empezar. Padre, queremos darte gracias porque reconocemos la necesidad que tenemos de ti. Reconocemos, Señor, que hay mucho que aprender en tu palabra, hay mucho que rendir en cuanto a nuestra vida. Señor, tú le hablas a la iglesia de Esmirna, pero nos estás hablando a nosotros, Señor. Y te pedimos que en esta mañana nosotros podamos abrir nuestro corazón a este consejo, a esta vida de esta iglesia. Y anhelemos también, Padre, lo que esta iglesia tiene. Y anhelemos vivir como tú también le mandas a esta iglesia a vivir. Padre, gracias por tu fidelidad para con nosotros, porque aún siendo infieles, tú permaneces fiel. Gracias por tu verdad, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos para que seas tú obrando, Padre, en cada uno de nosotros. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces a Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 8 al 11. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a recordar un poco que quien está escribiendo esta carta es Juan, y quien está mandando esta carta a través del apóstol Juan es Jesús. Es lo que nosotros hemos estado aprendiendo. Lo mismo pasa en la iglesia en Éfeso y así va a ser en cada principio de cada iglesia. Dice, escribe el ángel, el versículo 8, de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es Jesús entonces hablando a su iglesia. Es Jesús entonces quien habla de lo que él conoce de la iglesia. Empieza diciendo el versículo 9 y dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Jesús tiene pleno conocimiento de todas nuestras obras, de todas nuestras obras. Job habla de esto de esta manera en Job 34, 21. Dice, sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Piensen esto por un momento. El Señor sabe cada situación de cada uno de nosotros y sabe lo que hacemos para Él y sabe cómo lo hace y con qué intención lo hace también. Lo que tiene que decir Jesús entonces a esta iglesia es que Él conoce su tribulación. Muchas veces nosotros pensamos que la tribulación no debería ser algo implícito en la vida de un creyente. Por alguna razón, algunas personas hablan que nosotros, por ser hijos del rey, por ser herederos, lo único que nos resta es agarrar las bendiciones. Pero si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos que desde el principio la tribulación parecía que era la herramienta de Dios para traer a su pueblo de vuelta a Él. La tribulación parece que era lo que el Señor usaba para que nosotros no nos despegáramos de su verdad y del propósito por el cual nos había llamado.
Pablo lo menciona de esta manera en Romanos capítulo 5. Miren lo que dice. Si quieren, vayan conmigo. Romanos capítulo 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo creo que hasta aquí nos gusta el mensaje. Pero mire lo que dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios acerca de la tribulación? ¿Debe ser algo esperado para los hijos de Dios? Claro que sí. Y si usted está aquí esta mañana y está pasando por una tribulación, usted tiene que entender también que ese también es un instrumento del Señor para hacerle venir a Él. Hay algo bien interesante en todo esto, porque muchas veces nosotros hablamos del tiempo cuando nosotros recibimos a Dios y decimos, yo busqué a Dios. La Biblia dice que no hay nadie quien busque a Dios. Si usted piensa el día que usted recibió a Cristo, usted estaba aquí por una situación ajena a Él. Estaba aquí por una situación más personal. La semana pasada hablaba con un amigo y él me contaba un poco acerca de su vida y él me decía, Daniel, yo tenía un amigo que siempre me hablaba de Cristo y siempre lo rechacé. Siempre lo rechacé. Pero el día que estaba metido en problemas, que no hallaba para dónde agarrar, lo llamé y le dije, necesito de Cristo. Nosotros no buscamos del Señor, Él nos busca a nosotros. Y si el Señor lo ha puesto en una situación difícil, es para formarle, es para que usted aprenda a conocerle. El deseo del Señor a través de la tribulación es que nosotros podamos estar cerca de Él. Y Jesús conocía la tribulación de esta iglesia. La tribulación de esta iglesia no era por sus malas decisiones. Porque nosotros podemos pasar tribulaciones por nuestras malas decisiones. Pero la tribulación de esta iglesia no era fruto de sus malas decisiones. La tribulación de esta iglesia era fruto de su fidelidad al Señor. ¿Y qué más conocía él? Dice, y tú pobreza, pero tú eres rico. Miren, fíjense que esta palabra que está usando aquí, en cuanto a la pobreza, es la misma palabra que Pablo usa hablando acerca de Cristo en 2 Corintios 8, 9. Y miren lo que está diciendo Pablo acerca de Cristo en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta misma palabra quiere decir entonces que estos hombres no eran pobres porque eran haraganes, porque no trabajaban. Esta iglesia no es que era una iglesia llena de mendigos, no. Esta iglesia había sido empujada a la pobreza. Quiero hablarles un poco acerca de la iglesia en Esmirna. La iglesia en Esmirna estaba localizada a unos 60 kilómetros al norte de la iglesia de Éfeso. Estaba en un puerto, ahí en Asia, lo que ahora es Turquía. Y todavía existe ese lugar, se llama Izmir. Y este pueblo era, por así decirlo, el corredor de todos los comerciantes. O sea, todas las personas llegaban a ese puerto y vendían, compraban y de ahí partían para toda la área de Asia. Esmirna era un lugar donde había empezado a crecer la ciencia, la filosofía. Esmirna era una
una ciudad devota al Imperio Romano, tan devota al Imperio Romano, que el Imperio Romano les permitió tener autonomía, imprimir su propia moneda. Ellos consideraban a Roma como un dios. En el año 192 a.C., ellos declararon Roma como diosa. En el año 25 después de Cristo, ellos hicieron un templo al emperador romano. Miren, ellos estaban bien agarrados. Había riqueza. Había una sociedad élite. Pero la iglesia era pobre. ¿Saben por qué era pobre? Porque ellos habían sido empujados a la pobreza por la sociedad. Lo que yo quiero mostrarles en esto es que el Señor no nos está mandando a vender todo y ser mendigos en la calle. No, no. Pero lo que sí nos está enseñando es cuán dispuesto estás a ser fiel al Señor. Cuando de pronto tengas que poner a prueba tu fe, tu fidelidad, no involucrándote de pronto en negocios que no son correctos, no haciendo trabajos que de pronto no son lícitos, no firmando documentos, haciendo situaciones que de pronto no honran y glorifican a Dios. ¿Sabes lo que te va a llevar eso? Pobreza. Pero ¿cuánto cuesta lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Qué valor tiene tu fe? Esta iglesia había sido empujada a la pobreza, al punto de llegar a ser como mendigos. Él conocía la pobreza de esta iglesia, pero Él le ratifica algo. Tú eres rico, rico. Porque su esperanza no estaba puesta en esta tierra, ni en lo que podían lograr en esta tierra. Su esperanza era eterna. Como dice Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, su herencia en los cielos era incontaminada, inmarcesible. ¿Dónde estaba esperando esta herencia? En los cielos. Esta iglesia no tenía precio, no se vendía a ningún costo, estaban sufriendo por la causa de Cristo. Y termina diciendo otra cosa que conoce de ellos, dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo estaba hablando con alguien ayer y hoy, y hablábamos de esta iglesia, ¿no? Y parece que esta iglesia es el ejemplo de lo que Cristo fue en esta tierra. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, Él tenía la autoridad para enseñar la palabra de Dios, ¿no? Y estaban los fariseos, aquellas personas que eran estudiosas de la ley. Estos hombres dedicaban sus primeras 30 años de su vida a estudiar las Escrituras. Entonces ellos se ponían en algunas plazas y, por así decirlo, le contaban las costillas a todos, ¿verdad? Les decían qué cosas hacían mal y qué cosas deberían de hacer. Pero eran unos hipócritas, según Jesús, porque estos hombres ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Entonces Jesús, cuando hablaba y enseñaba, hablaba como alguien que tenía autoridad. Y los fariseos, los judíos, no podían negar esto. Ellos no podían negarlo. No hallaban de qué manera acusarle. Él les enseñaba el verdadero propósito de la ley, entonces sanaba en los días de reposo. Pero ellos se agarraron de algo para atacar a Jesús, y fue la blasfemia, la mentira. Miren lo que pasó en Mateo, capítulo 12. En esos versículos a Jesús le llevaron a un hombre. Le llevaron a un hombre que tenía algunos problemas. Miren lo que dice, empieza en el versículo 22. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y él le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decían, ¿qué será? ¿Será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa
los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esa es una blasfemia. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Él está diciendo: ¿cómo voy a sacar los demonios en nombre del demonio? Eso es absurdo. Yo no puedo trabajar para alguien y hacerle la contra. Eso es lo que está diciendo. Él está tratando de explicarles esto. Miren el versículo 30. En el versículo 30 él dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ellos estaban tratando de hablar en contra de Jesús, pero Jesús sabía que ellos eran unos mentirosos. Cuando Jesús fue crucificado, ellos llevaron a Jesús ante las autoridades romanas diciendo que él andaba escandalizando al pueblo, poniéndolo en contra del gobierno romano. Pero nosotros sabemos que una vez él pidió una moneda y dijo: ¿de quién es esta cara? César. Entonces hay que dar al César lo que es del César. Cuando los judíos llegaban y le preguntaban: ok, ¿qué hago? Si me pegan en una mejilla, ofrece la otra. Y si te ponen a cargar un bulto, una mía, llévala dos. ¿Y saben quiénes eran los que los ponían a cargar? Los romanos. Porque era un medio de los romanos de desquitarse la opresión que ellos habían tenido antes. Así trataban también a los judíos. El Señor nunca habló en contra del gobierno romano. Más bien les dijo: sométanse. Pero Él murió a causa de las mentiras de estos hombres. Y esta es la situación que está pasando en la iglesia de Esmirna. Había un grupo de judíos que decían ser judíos, pero Jesús dice: no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. Parece que estos mismos judíos que crucificaron a Jesús, esta misma cultura estaba ahí. Fíjense que en ese tiempo del Imperio Romano, la religión judía fue una de las religiones lícitas en medio de ese gobierno, en medio de esa imposición. Y ellos dejaron que los judíos pudieran celebrar el día de reposo, ellos dejaron que los judíos pudieran hacer sus fiestas, sus reuniones, todo esto. Pero esa libertad que ellos habían encontrado en este gobierno no les sirvió para nada, sino para más bien llegar a ser sinagogas de Satanás. La historia dice que los judíos en Esmirna eran quienes colaboraban para el embellecimiento de la ciudad. Esmirna era considerada como la corona de Asia. Y fue una de las ciudades, de las primeras ciudades en Asia que tuvo calles pavimentadas. Tenía edificios bonitos, pero también era una ciudad pagana. En medio de la ciudad tenían una estatua al dios Baco. Baco de Bacanal, así que ustedes hagan sus deducciones. Era una ciudad pagana y los judíos daban de su dinero para embellecer la ciudad. Así que ellos también estaban amoldados a la sociedad. Estos hombres eran los que hablaban mal de la iglesia. Estos hombres eran los que estaban en contra del mensaje de los cristianos. Por eso Jesús los denomina como una sinagoga de Satanás. Eso es lo que son. Esto era lo que el Señor conocía de ellos. Pero también, en los siguientes versículos, Él también da un mandato a ellos. Miren lo que dice. Vamos a Apocalipsis otra vez, capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la... Estos versículos y yo decía, bueno, ya ellos están siendo atribulados, ya ellos han sido empujados hasta la pobreza, ellos están siendo blasfemados por aquellas personas que dicen ser creyentes y no lo son, pero ahora el Señor les dice que no teman. ¿Por qué? Porque van a ser probados. Hay algo que quiero resaltar aquí. Esta palabra con la que empieza el Señor diciendo, no temas. Fíjense que creo que el temor es algo que siempre nosotros estamos lidiando con ello. Yo hablaba hace un par de semanas con uno de los ancianos de la iglesia y yo le decía, a veces me siento como un cobarde, ¿no? Porque sé que tengo que hablar de Cristo muchas veces y a veces me da miedo. Jesús, cuando habló con sus discípulos antes de ser apresado, en Juan 16, en el versículo 33, Él les dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que las aflicciones de este mundo van a venir, pero lo que yo tengo que recordar es que no debe de haber temor en mí. ¿Por qué? Porque yo tengo algo mucho más grande que este mundo, mucho más grande que cualquier persona, mucho más grande que cualquier situación, y eso se va perfeccionando en mí. Miren lo que dice Primera de Juan, ahí unas hojitas atrás. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice esto. Dice, en el amor no hay, vamos a decirlo otra vez, de pronto más convicción. En el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque ahí se nos acabó la convicción. Porque el amor, dice, porque el temor lleva castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, este amor que yo le tengo a Cristo, ¿echa fuera qué? Entonces le está diciendo, acuérdense de mí, no teman, no teman, porque el temor lleva en sí castigo, así que no teman. Si el Señor está perfeccionando su vida, no teman. Ellos iban a ser probados. Fíjense que la manera como ellos iban a ser probados, dice el versículo 10, iban a ser, aquí dice, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Él está diciendo que iba a empezar a haber una persecución grande, iban a empezar a ser echados a la cárcel, iban a ser probados. Volvemos al tema de la tribulación. Otra vez se menciona en los versículos. Señor, ¿por qué de tribulación a más tribulación? ¿Cuál es el fin de esto? Pues fíjense que en Primera de Pedro, capítulo 1, ahí también en unos versículos más atrás, versículos 6 y 7, Pedro les está animando a estos hermanos que están en la dispersión y les está diciendo, yo sé que ustedes se alegran por la promesa que tienen, dice, en lo cual vosotros os alegráis, el versículo 6, aunque ahora, mire cómo lo denomina Pedro, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabe cuál es el propósito de prueba sobre prueba? Aumentar el quilataje de sus hijos. Este candelero es ¿de qué está hecho? De oro. ¿Y qué es lo que quiere encontrar el Señor entonces cuando venga? ¿De cuántos quilates? Así que a veces nosotros pensamos que la prueba no es una muestra de que Dios nos ha abandonado, que la prueba es un tiempo difícil que no puedo superar. No. La prueba, recuerden, el instrumento que Dios usa para mantenerme cerca de Él, y esta tribulación tiene un propósito,
No solamente mantenerme cerca de Él, sino aumentar. Como el oro aumenta su quilataje, así también aumenta el valor de cada uno de nosotros. Así que la prueba tiene un propósito. Ellos iban a ser atribulados por 10 días. Hay muchas personas que tienen diferentes ideas acerca de esos 10 días, pero también nosotros vemos en el estudio de la palabra que siempre en el griego los números tienen muchos significados y muchos símbolos. Y el número 10 significaba plenitud de tiempos. Así que de pronto la tribulación era por todo este tiempo, hasta que Él venga. No cuenten los días, 1, 2, de pronto algunos me van a decir, yo llevo ya más de 10 días. No cuente los días. Sepa que esto va a ser hasta que Él venga. Pero fíjense que hay otra parte importante. Nosotros, en medio de la prueba, muchas veces podemos caer, muchas veces podemos dudar, pero el Señor está diciéndoles, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué hasta la muerte? ¿Por qué la fidelidad al Señor debe ser hasta la muerte? Quiero mostrarles este versículo en Romanos 8:29. Nos explica, creo, claramente por qué la fidelidad al Señor debe ser hasta la muerte. Romanos 8:29 dice así, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Saben por qué tiene que ser su fidelidad hasta la muerte? Porque así fue Cristo. Él me amó hasta lo sumo y se entregó hasta la muerte. Él quiere que yo sea una imagen de Jesucristo. Si su fidelidad es a medias, a Él no le importa eso, no lo necesita. Porque Él quiere perfeccionarlo a la estatura del varón perfecto. Él quiere que usted sea fiel hasta la muerte. En el año 155 después de Cristo fue capturado Policarpo. Policarpo era el pastor de Esmirna. Y a él lo capturaron y le dijeron, te vamos a dar una oportunidad. Blasfema a Dios, blasfema a Jesucristo y te dejamos libre. Y Policarpo dijo, 86 años tengo siendo fiel al Señor. ¿Por qué le voy a ser infiel hoy? Y fue quemado en una hoguera. Él fue fiel hasta la muerte. El Señor sabía lo que iba a suceder con esta gente. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿hasta dónde o hasta cuándo va a ser su fidelidad? El Señor pide que su fidelidad sea hasta la muerte. Pero no todos son malas noticias, no crean. No todos son malas noticias, pero hay algo bien especial en esta iglesia, porque esta iglesia es una iglesia de 7 iglesias y solo hay 2 iglesias que Jesús no tiene nada malo que decir. Y esta iglesia es una de ellas. Jesús les da una promesa. Termina en la parte última del versículo 10 y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando habla de esta corona de la vida, no está hablando de una corona real, sino que está hablando de una corona que es como un galardón, la corona de la victoria. Esta era la corona que le daban a los atletas cuando ganaban. Y es esa corona que tiene hojitas de laurel. Recuerdan, lo han visto, ¿no? Entonces, Él está diciendo, miren, sean fieles. Yo les voy a dar a ustedes el galardón, la victoria. Sigan adelante. Y es que a veces, fíjense que en nuestro trabajo, en la iglesia, muchas veces esperamos que sea la iglesia que nos galardone. ¿Sí? Que sea el pastor que me llame al frente y me dé un reconocimiento. A veces esperamos que la gente que trabaja con nosotros de pronto en la iglesia
diga, buen trabajo. Y eso es lo que me mantiene alegre en el servicio al Señor. No, no, eso no es lo que está diciendo Él. Él va a dar su galardón. Jesús se va a encargar de eso. Miren lo que está diciendo 1 Corintios, cuando Pablo está hablando acerca de esto. Capítulo 4, versículo 5. Pablo está animando a la iglesia en los Corintios y les dice lo siguiente. 1 Corintios 4, versículo 5. 4, 5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Por quién debe trabajar entonces? ¿A quién debe de agradar? Aquel que lo conoce todo, recuerden. Aquel que sabe sus tribulaciones. Enfóquese en Él. Él es quien va a dar el galardón. Miren lo que dice Apocalipsis también en el capítulo 22. El último capítulo de Apocalipsis, versículo 12. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él es quien se encarga del galardón. Yo no, es el Señor. Versículo 11 dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él está tratando de decir, pongan atención a este mensaje, es importante. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hablemos un poco acerca de esta segunda muerte, porque ustedes saben que todos vamos a morir, ¿verdad? ¿Sabían eso? ¿Que todos vamos a morir? ¿Sí? Bueno, los que no sabían, discúlpenme por las malas noticias, pero todos vamos a morir. Y esa es la primera muerte. Y esa es la muerte que estamos predestinados después de que el pecado entró al mundo, ¿no? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero esa muerte no nos debería de preocupar, porque a todos nos va a alcanzar. La muerte que nos debería de alcanzar es la segunda muerte. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 20. Me estoy adelantando un poco, pero ocupo mostrarles esta verdad también. Vamos a ver el 11 al 14. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte, el Hades, entregaron los muertos que habían en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda es cuando el Señor juzga y a los que encuentra culpables los echa en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Totalmente separados de Dios, sin esperanza, una eternidad. ¿Saben? Nosotros sabemos que nuestra salvación no es por obras. Efesios 2:9 dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también sabemos que nuestras obras evidencian nuestra relación con Cristo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estos hombres de la iglesia en Esmirna habían creído verdaderamente al Señor, donde no importaba la tribulación, no importaba su condición económica, no importaba quién hablaba bien o mal de ellos. Ellos iban a seguir siendo fieles. Ellos iban a estar firmes hasta el fin. El Señor les anima y les dice, no teman, van a seguir siendo tribulados, no teman. La iglesia estaba siendo atribulada, iba a seguir atribulada. Iglesia, nosotros también. No espere algo mejor.
Nuestro galardón no está en esta tierra, está en los cielos. ¿Cuánto vale su fe? ¿Cuál es el quilataje que tiene ahora? Si Cristo en realidad nos quiere moldear a la estatura de Él mismo, Él quiere que nosotros aprendamos a ser fieles. Él nos está mostrando a través de la Escritura que el galardón está cuando Él venga. ¿Qué le va a presentar usted cuando Él venga? Señor, mira, es que me quedaron viendo mal en la iglesia, entonces dejé de ir, pero tú sabes que te amo. Señor, tuve un problemita ahí en el parqueo, pero estaba pensando en volver y en eso viniste tú. No, Señor quiere fidelidad hasta la muerte, hasta la muerte.